Hoy vamos a hablar de este hermoso animal, el caballo peruano de paso, patrimonio cultural de nuestra nación y un símbolo de nuestro país. ¿Por qué? Porque el caballo de paso es el único en el mundo en su especie. Hoy día les vamos a contar su historia, cómo fue surgiendo a partir de varias mezclas entre los caballos que trajeron los conquistadores españoles y también el producto de cómo estos intentaron adaptarse a nuestro territorio. Estoy en Mamacona, sede de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso. Y desde aquí comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Y suavice mi grupo, afiné mi paso al andar. Claro, somos un concepto de identidad nacional, somos marca Perú, está valorado en el mundo entero. El caballo peruano es un tema cultural, no solamente tiene que ver con la agricultura, no solamente tiene que ver con los conceptos ganaderos, sino básicamente con el concepto cultural. Yo no creo que en el mundo haya un caballo más cómodo que ese. Es extremadamente suave, con mucho vigor, tiene también mucho temperamento y además es hermoso. Al caballo de paso virtual, cuyo ejemplo es Sol de Paiján del Perú. Existe evidencia de la presencia del caballo en la tierra desde tiempos remotos. Se suele pensar que el caballo proviene de Europa y que llegó a América junto a los conquistadores. Pero esta es una verdad a medias. Se sabe que existió en América una raza de caballos primitivos que se trasladaron al Asia por un temporal puente terrestre que existía entre ese continente y Alaska. Al final, los caballos americanos desaparecieron y regresaron con los conquistadores españoles miles de años después. Hay restos muy antiguos encontrados en América, parece que de América pasó por el Bering, por el mismo sitio donde los hombres de paz muchos siglos después pasaron de Asia hacia el continente americano. Hizo el camino al revés. Cuando los hombres llegaron a América, que es el último lugar que se puebla en la tierra, ya los caballos ese caballito se había extinguido acá. Diferentes razas pasaron para el Asia y sobrevivió en el Asia y en Europa sobre todo. Ya evolucionado, el caballo se expandió por Europa, Asia y África y fue domesticado por las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Medos, persas y asirios compitieron en destreza y agilidad para montar caballos. En la mitología griega, referencias al caballo hay muchas. Bastaría mencionar a los fantásticos centauros y Pegasos, al caballo de Troya. Además, los helenos atribuyeron a Poseidón la creación de Arión, el primer caballo de la humanidad. ¿Cómo olvidar, además, a Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno? En la Edad Media, los musulmanes del norte de África conquistaron España
y se quedaron allí hasta 1492. Ellos llevaron a la península sus caballos, que se conocen como los berebere. Los que conquistan España no son árabes, son reinos marroquíes, son moros, que ya se han vuelto al Islam, hablan el árabe, pero no son árabes. Pero ellos llevan sus caballos, y no es el caballo árabe, por eso es un caballo hecho para guerrear, muy resistente, muy duro, y que después, que tenía raíces africanas, porque es del norte de África, los romanos le llamaban los bárbaros, los bereberes, la palabra después deriva en bereberes. Libre y unificada, España emprendió la conquista de América. En esa empresa, el uso de los caballos fue clave. Están llegando los caballos ya a América. Y básicamente tiene un origen en la España mudéjar, la España que estaba influida por los bereberes, por Táriq y Musa, ¿no? Esos 8 siglos de luchas intestinas que tuvieron por la liberación de España, de la península ibérica. Ese caballo llega a América. Al Perú llega el caballo de las 7 cuartas, que son cuartas españolas de 21 centímetros cada cuarta, de 1,47 a la cruz, altura que se mantiene hasta hoy día en el patrón de la raza del caballo peruano. Incas y aztecas vieron con asombro a estos desconocidos animales. Incluso algunos pensaron que comían carne humana. Básicamente, digamos que en el primer y segundo viaje de Francisco Pizarro, digamos, el primer y segundo viaje descubridor, ¿no? No hubo prácticamente ganado caballar. Recién en el tercer viaje, que ya fue el viaje, digamos, de consolidación, Pizarro trajo 80 caballos, y los 80 básicamente provenían de la zona del Caribe, esencialmente de Panamá. Atahualpa se quedó maravillado con los caballos. Pensó que le podían servir muchísimo. Es más, su plan era incorporarlos al pool genético del imperio. Un día antes del encuentro con Pizarro en la plaza de Cajamarca, el Inca se topó con un grupo de españoles. Al final de esa reunión, Hernando de Soto pretendió asustar a Atahualpa y para eso utilizó su caballo. Al día siguiente de este episodio, se produciría la captura del Inca, el 16 de noviembre de 1532. El día en que se encontraron Francisco Pizarro y el Inca Atahualpa en Cajamarca en 1532, los caballos jugaron un rol importantísimo y decisivo a favor de los conquistadores. Recordemos que los súbditos del Inca no habían visto jamás a este animal y por supuesto les infundió terror y desconcierto. Cuando los españoles se repartieron el botín, los jinetes recibieron el doble que los soldados de a pie. Aquí encontramos esta estatua que retrata a Pizarro en su caballo. ¿Se acuerdan que antes estaba al lado del Palacio de Gobierno? Bueno, pues fue reubicada y hoy se encuentra aquí, en el Parque de la Muralla. Los caballos andaluces, cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árabes, estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales, en los húmedos pantanos, en los ríos resonantes, en las nieves silenciosas, en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los valles. Los caballos de los conquistadores. José Santos Chocano.
1536, Manco Inca lideró una rebelión contra los conquistadores y se convirtió en el primero de los ya conocidos incas de Vilcabamba. Manco Inca era un hombre muy astuto, hábil, inteligente. Aprendió rápidamente a manejar armas de fuego y a montar a caballo, y esto justamente le permitió arrebatarle a los españoles unos caballos con los que formó su propio piquete de caballería, que por supuesto estaba sumando. Cobo cuenta eso, ¿no? El jesuita Cobo cuenta de que Manco Inca, lo que sucede es que el efecto que tuvo el caballo en el Perú fue un efecto muy traumático entre la población quechua, la población aymara, y esto de alguna manera generó anticuerpos para, digamos, capturar a los caballos y domarlos o eventualmente criarlos, como hicieron quizás los indios pampas o los arahuacos, en Argentina, los calchaquíes, ¿no? Más al sur, en Argentina o en Chile, ¿no? Y es lo que hicieron también en Estados Unidos, ¿no? Y en México, todas las tribus o las naciones pieles rojas, ¿no? Acá no, y lo que cuenta básicamente la crónica es que en el sitio de Lima se le vio, digamos, se le vio montando un caballo capturado, ¿no? Y cosa rara, que no le dieron muerte, porque digamos, la costumbre era capturar un caballo y darle muerte, ¿no? Acá la crónica esencialmente comenta o nos narra que no le dieron muerte, y fue ahí donde este personaje optó por montarlo, y de alguna manera también creó pues toda una imaginería alrededor de la figura de un líder inca, ¿no? Pacificado los terrenos en distintas presiones geográficas de Perú, Argentina, Chile y todos los países que fueron eventualmente conquistados, el caballo comienza a trabajar ya en el proceso de pacificación. Y ahí es cuando aparece el caballo peruano. Ese caballo peruano empieza a forjarse en la paz. A partir del virreinato se comienza a constituir el caballo peruano. Pero lo que quería el hombre peruano era un caballo cómodo, suave de andar, con temperamento para que aguante la jornada y que además sea frugal. Como dice Raúl Aramburu, el caballo venido de Europa se identificó con la topografía dura y bravía de la tierra conquistada, convirtiéndose en una raza excepcional y única en el mundo. Cuando ya se crea el reino del Perú y se establece el virreinato, ya se establece el virreinado, que tiene una corte colonial, ciudades muy ricas como el Cusco, como La Plata, Charcas, etc., se va creando una aristocracia colonial con un criterio de belleza determinado. Los virreyes traían otra raza, que era la frisona, el frisón. Es la raza del frisón, que está entre Holanda, Bélgica y Francia. Y entonces era un caballo que lo usaban los nobles habsburgos. El caballo peruano de paso nació del cruce de al menos 3 tipos de caballos traídos por los españoles durante la conquista y el virreinato: el berebere, el andaluz y el frisón. Cada uno de estos aportó lo suyo para crear esta nueva raza, un caballo de porte distinguido y andar pausado y rítmico. El caballo de paso se convirtió en el favorito de las clases privilegiadas que residían en el Perú. ¿Por qué? Porque era un caballo ideal para viajar, porque era cómodo y permitía soportar de mejor manera las largas travesías a través de las distintas regiones de nuestro país.
y que ese caballo lateral era el que se usaba para transportarse de un sitio a otro. Entonces ellos usan el caballo lateral para caminar y el caballo de trote, el caballo español tipo andaluz, para guerrear. Entonces eso hizo que estas dos razas empiezan a mezclar y el hombre peruano la adapte al territorio del Perú. ¿Qué era el territorio del Perú? El territorio del Perú es 54 valles de Tumbes a Tacna, o en esa época Arica, y el caballo lo que hacía era caminar de valle a valle y transportarse por el desierto. El caballo fue adaptándose a nuestro territorio, a nuestro desierto, y fue sacando cosas que en su origen no lo tenía, y hoy día tenemos un caballo con más de 450 años de pureza de sangre. Es oriundo, decimos, y es una raza caballar reconocida en el mundo como raza, y básicamente ha sido la transformación en el Perú. Los caballos pueden agruparse en dos categorías: los caballos de trote y los caballos de andar o ambladores. Los caballos de trote mueven las patas en forma diagonal. Los caballos andadores o de ambladura se desplazan lateralmente, es decir, moviendo simultáneamente ambas patas del lado derecho y luego las del lado izquierdo. El caballo peruano tiene la ambladura rota, es decir, que no mueve simultáneamente la pata delantera y trasera del mismo lado, sino cada una en un tiempo diferente. La ambladura rota, que es de nuestra raza de caballos, que es lateral, pero que tiene la característica que siempre, en la forma de desplazarte, siempre hay tres pies están en el suelo y solo uno está en el aire. Eso crea un fenómeno de gravedad en el cual el chalán o el jinete no se mueve, está inmóvil. Entonces es un paso comodísimo para viajar, para trabajar en las haciendas. Todos los caballos de paso tienen un común denominador, que es caminar en 4 tiempos o en laterales. ¿Qué cosa es un caminar en 4 tiempos o un caballo lateral? El caballo de trote, voy a poner mis 4 dedos porque es la única manera de entenderlo. El de trote camina esta mano izquierda y esta pata izquierda, esta pata derecha a la vez. Camina esto y esto y esto y esto todo el tiempo. En el caballo lateral, que es el caballo amblador, se caminan los 2 patas del mismo lado y los dos patas del mismo lado. Entonces camina 2, 2, 2, 2. El caballo que vino era un caballo que caminaba por diagonales. Hoy día tenemos un caballo que camina en 4 tiempos. Su manera de caminar es por laterales, pero camina sincronizada, o sea, rompe el sincronismo y hace 4 pisos. Y eso hace que el caballo no trote, sino que camine. Y esto es la gran diferencia con todas las otras razas equinas. ¿Qué es lo que hace especial y extraordinario al caballo peruano de paso? El peruano adaptó su caballo a recorrer con las pisadas largas distancias y ganar, digamos, con menos pisadas ganar más terreno, y el caballo colombiano hizo lo contrario. Con más pisadas ganar menos terreno. Cuanto más pisadas de un caballo colombiano es mejor, es el fino, realmente el bueno. El peruano nuestro es al revés. El caballo, cuanto menos pisadas da y más avanza, pierde menos energía y por lo tanto es el caballo que nos gusta a todos montar.
En el proceso de independencia, la caballería peruana tuvo un papel fundamental en la campaña final. El 6 de agosto de 1824 tuvo lugar la batalla de Junín, que consolidó la victoria de las fuerzas patriotas contra las realistas. Esta batalla se conoce como la batalla sin humo porque solo se enfrentaron caballerías usando armas blancas, lanzas y espadas. En Junín tuvo una destacadísima participación el Escuadrón Húsares del Perú y en mérito a ello fue rebautizado como Húsares de Junín, nombre con el que lo conocemos hasta nuestros días. Hubo varios jefes entre los patriotas, pero el jefe jefazo, el jefe supremo, el jefe máximo, el hombre de Junín fue Simón Bolívar. En esa batalla, el oficial peruano Andrés Rázuri desacató una orden de retirada del alto mando patriota y contraatacó sorprendiendo a los realistas. Congreso de la República está la Plaza Simón Bolívar, donde encontramos esta estatua ecuestre que fue inaugurada en 1859, cuando gobernaba nuestro país el presidente Ramón Castilla. Es obra del artista italiano Adamo Tadolini y es una de las estatuas más antiguas de Lima. En 1831, el marqués de Valle Umbrosio escribió un manual de caballería, elogiando la fuerza y comodidad del caballo peruano. Era una clara defensa de este ejemplar ante el prejuicio que existía en España, que señalaba que el peculiar andar del caballo peruano era producto de una enfermedad. En la guerra con Chile, destacó un caballo con un nombre que lo decía todo: el Elegante. El héroe de la Breña, el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, era un extraordinario jinete. Él cuenta en sus memorias un suceso que tuvo lugar durante la batalla de Huamachuco en julio de 1883. De pronto Cáceres se vio rodeado por jinetes chilenos, pero su caballo, el Elegante, así se llamaba, lindo nombre, ¿no?, consiguió abrirse paso entre los enemigos y salvarlo, cruzando lodazales e incluso una acequia muy grande. Estoy en este momento en el Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres, que queda en el Parque Reducto número 2, en Miraflores, en las esquinas de Paseo de la República y la Avenida Benavides. Y aquí encontramos este cuadro, donde podemos ver a Andrés Avelino Cáceres, el Taita, como le decían, montando al Elegante, encontrándose con el coronel Leoncio Prado después de la derrota de Huamachuco. Desde el virreinato, el RIMAC fue escenario de la popular fiesta de Amancaes.
En esta democrática celebración realizada en la Pampa de Amancaes, también demostraban su destreza hábiles jinetes de caballos de paso. En el siglo XX, a finales de la década de los años 20, Amancaes fue escenario de los primeros concursos de caballos de paso. Antes los concursos eran en la Pampa de Amancaes, en el Rímac. Los primeros concursos organizados, que son de los años de la época de Leguía, de los años 20, son ahí, en Mamacona. Antes inclusive eran lo que era ahora la Avenida Grau. Pero el concursos en sí, eran ahí en Amancaes. Desde 1942, el concurso de caballos de paso se trasladó a la Plaza de Hacho, pero los premios aún se entregaban en Amancaes. Todos usaban poncho, pero usaban vestimentas de pantalón caqui, pantalón verde, pantalón gris, camisa de otro color, saco, después se ponían el pañuelo y el pañuelo era justamente para evitar que la tierra entre. Entonces uno se ponía el pañuelo para estar un poco más cubierto del polvo, porque como los caballos caminaban por todos lados y había polvo por todos lados. En 1945, el Club Hípico Peruano organizó el que fue considerado el primer concurso oficial de caballo peruano de paso, que contó con la asistencia del presidente Manuel Prado. 3 años después, la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso organizó un concurso que se convertiría en un referente. Inicialmente, los concursos son fiestas y comparaciones de caballos. Y luego ya cuando la asociación se constituye como una institución ganadera y cultural que promueve al caballo, a la afición, las tradiciones y todo lo que engloba, en ese momento el concurso comienza a tener un elemento importantísimo para la cría del caballo porque comienza a uniformizar los criterios. Y en ese intento está la asociación y esa es la idea del concurso, ¿no? Los concursos propiciaron el encuentro de caballos de paso y criadores, tanto de Lima como de la costa norte y sur. El caballo de Lima era el caballo bonito, era el caballo bien hecho, era el caballo que venía del virreinato y Lima era justamente el centro del virreinato. Entonces había belleza, había elegancia y los caballos eran bonitos de cabeza, eran bonitos de forma, redondos, caballos sólidos y con buenos pisos, buenos andares, pero no el término y el movimiento de los caballos del norte. Y en el caso de cuando llegan los caballos del sur, y sobre todo en los 56 y 60, que vienen los caballos de primero Cabrera y después vienen los caballos de Alfredo Elías, que fueron los que marcaron con Gustavo de la Borda, los caballos que marcaron la parte del sur. La Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso se había fundado en 1947. Los inicios de los concursos eran justamente para identificar las características deseables que el hombre peruano y sobre todo la asociación, que era un grupo de hombres un poco heroicos que quería salvar la raza y hacer que la raza prevalezca como raza, hicieron que el caballo sea el caballo de buenos andares, el caballo de calidad, que justamente lo convirtieron en animales que con un registro genealógico lo hicieron puro. Uno de los objetivos de la asociación era preservar la tradición del caballo de paso, amenazada por los diversos medios de transporte modernos. La máquina, el automóvil, la camioneta, antes el ferrocarril, etcétera, comienza a competir con la función del caballo por la razón que se creó, que era para viajar y después para trabajar en el campo. Entonces se fue dejando de criar caballos y hubieron ahí un grupo de hacendados y propietarios que vieron la necesidad de mantener esta raza que había costado siglos hacerla.
Entonces crearon la asociación y eso permitió que durante casi 70 años de trabajo se pueda rescatar la pureza de esta raza. La Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso tuvo locales diversos, hasta que en 1961 se construyó un local en la avenida Salaberry de Jesús María, al lado del Club Hípico Peruano. El terreno había sido cedido por el gobierno de Manuel Prado. Por esos años destacó como eximio criador de caballos de paso el ingeniero agrónomo José Antonio de la Valle. Terminó al caminar, serán tus aires y tierras que dieron término al caminar. Era un amigo de mi abuelo y amigo de mi mami. Era un señor mayor, creo que debe haber sido de la edad de mi abuelito. Y él contaba mucho sobre el caballo de paso. Entonces a mi mami le gustaba ir a escuchar esta historia, y ahí es donde ella aprende sobre el caballo con los cuentos con las historias de José Antonio, don José Antonio de la Valle García. Mi grupo afiné mi paso al andar. Sí, para que tú supieras que yo soy pura emoción. Para que tú supieras que yo soy pura emoción. Para que descubrieras que yo soy Perú, tu fiel amigo, tuyo siempre soy. José Antonio de la Valle fue un muy conocido criador de caballos peruanos de paso. De hecho, Chabuca Granda compuso su extraordinario tema José Antonio en honor a él. Dicen que Chabuca se quedaba embelesada escuchándolo hablar acerca de los caballos peruanos de paso y de su lucha para que esa raza no se extinguiese. Tú descubres al caballo de paso en esta canción, y cuando está a la mitad de la canción el señor se murió, y por eso es que la fuga del final, mi mami le dice: José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? O sea, a la mitad de la canción, y no se le escuchó. Por eso es que a ella le llamaba mucho la atención cuando las señoras cantaban la canción como con furia, como si la hubieran desairado, y no era así. Es una canción de amor al caballo, a José Antonio, a la historia que José Antonio le costaba. José Antonio de la Valle tenía un ejemplar hermoso, bautizado como Pancho Fierro, sí, igual que el acuarelista del siglo XIX. Dicen que Pancho Fierro, el caballo digo, no el acuarelista, sirvió de modelo al escultor Manuel Piqueras Cotolí cuando éste necesitó hacer la escultura ecuestre en homenaje a Fermín Tanguis. Un homenaje a un hacendado de origen de Puerto Rico, pero que se le considera ya peruano, en el Valle de Pisco. Se llamó Fermín Tanguis, y es una de las pocas estatuas ecuestres en el mundo que es dedicada a civiles, no a militares, ni a generales, ni a reyes, ni a príncipes, sino a un hombre de campo, a un trabajador. Esa estatua esta estatua ecuestre está acá en Lima.
Así como Santorín es un referente en la hípica nacional, si hablamos de caballos de paso, tenemos que referirnos a Sol de Oro. Sol de Oro es en el siglo XX el caballo más emblemático, el patrón de la raza, como le dicen. Sol de Oro es un caballo encontrado por el señor de la Borda en unas quebradas. Él sostenía que en estas quebradas, él viajaba por las quebradas, todavía se mantenía la esencia del caballo peruano de paso, y lo encontró en este caballo, que era cojo, lo tenían amarrado en un pie. Y Sol de Oro es el padre de todos los campeones, los caballos, los potros más importantes que ha habido en el Perú desde los años 40 hacia acá, hacia la actualidad. Y es el que marca el prefijo, el patrón de la raza, ¿no? También animales importantísimos como la yegua pavita, que entregaba todos los días la estafeta, que era la correspondencia que llegaba en los vapores a Pisco, y de Pisco a Ica, todos los días recorría esa distancia y entregaba los correos, las cartas, y regresaba al día siguiente, todos los días. Era un recorrido de 50 kilómetros diarios que hacía esa. Y dicen que la yegua pavita, porque así se llamaba, murió un día entregando la estafeta del correo, pero habiendo cumplido su tarea. Golpe de marinera norteña para mi chalán. Mírame, chalán. Arre, 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 arre. Ese, sí, así. Serán tus aires y tierras que dieron término al caminar. Serán tus aires y tierras que dieron término al caminar. Afrontando tu geografía encontré mi paso al andar, andar. Afrontando tu geografía encontré mi paso al andar, andar. ¿Será que te vi de lejos y me arrulló tu cálida voz? ¿Será que te vi de lejos y me arrulló tu cálida voz? Ahora hablemos de algunos términos. Los jinetes y domadores son llamados chalanes y amazonas. Los entrenadores son maestros que educan a los caballos a obedecer. Todos ellos son también grandes protagonistas de los concursos nacionales. Los chalanes, todo el mundo andaba a caballo, hasta que se inventó el automóvil, todo el mundo andaba a caballo. Estamos hablando de chalanes, eran todas las personas que montaban a caballo. Los años del régimen militar resultaron críticos para el desarrollo de los caballos peruanos de paso. En 1969 le arrebataron el local a la asociación. Del mismo modo, la reforma agraria afectó muchísimo a los hacendados criadores de caballos. Y muchos de estos caballos también se quedaron en las haciendas que fueron tomadas por reforma agraria. Lógicamente, la cría, los cruces no avanzaron como venían avanzando, y entonces como que se desapareció un poco, bajó el número, los criadores disminuimos hasta en ese tiempo, en los años 70, la asociación contaba solamente con 35, 40 socios. Prácticamente hablar del caballo en época de reforma agraria era como
hablar del diablo. Nos sacaron de Matamula, del parque, y compramos con generosidad de parte de los socios, de don José Antonio Onrubia Romero, que nos ayudó tanto económicamente. Él ya no está con nosotros, pero tuvo la generosidad de ayudarnos económicamente, y otra gente también. Y otra gente, 14, 15 personas, compraron esta casa, que es la sede de la asociación en Miraflores. Los 70 fueron años de resurgimiento. En esa década se adquirieron los 2 locales de la asociación, el institucional en Miraflores y el emblemático terreno de Mamacona en Lurín. Este último fue el lugar donde se empezaron a realizar los campeonatos. Y al comprar Mamacona, la asociación reemplaza con Amancaes este espacio físico para los concursos. Y más adelante, Marucha Benavides, en el mismo valle de Lurín, en el valle de Pachacamac, crea la reserva y rescata también la flor de Amancaes. Entonces se juntan ahora en el Lurín las 2 tradiciones, la del concurso en Mamacona y la flor de Amancaes. En los años siguientes, la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso ha continuado con su labor de mantener vigente la afición y la tradición. El caballo peruano de paso es un verdadero embajador, símbolo de peruanidad. Se cría en diversos países del mundo y nadie pone en duda su origen. Nosotros le llamamos el embajador silencioso. El embajador silencioso, ¿por qué es embajador silencioso? Porque este caballo está en la Argentina, en Bolivia, en el Ecuador. Hay criadores inclusive en Colombia, Panamá, todo Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, y en Europa está en Alemania. Hay caballos peruanos en Bélgica y hay caballos peruanos también en Francia, donde son países muy caballistas, pero reconocen, toda esa gente reconoce y admira al caballo peruano de paso. He sido juez durante años, he jugado muchísimos concursos en todos los lugares del mundo donde hay caballos peruanos. Y he tenido el privilegio, no por mí, sino por el caballo peruano, de que cuando he entrado al campo de jugamiento se toca el himno nacional del Perú y se iza la bandera del Perú. Cuando a usted le pase eso en Alemania o cuando a usted le pase eso en Estados Unidos, se le va a erizar el cuerpo. Es un concepto de identidad nacional. Desde 1992, el caballo peruano de paso es considerado patrimonio cultural de nuestra nación. Y esa distinción debe aprovecharse para promocionarlo y difundirlo no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Es un producto de bandera, como el pisco, como la gastronomía, como la hamaca, como la alpaca. El Mincetur ha declarado que el tercer domingo de abril se celebre el Día del Caballo Peruano de Paso. Y la tradición está relacionada intrínsecamente con la historia de los países. Es el traditio latín, que es la entrega. Entonces, la tradición es lo que se te entrega a ti. A nosotros nos han entregado nuestros antepasados este caballo, este concepto de identidad cultural, y que no solamente es el caballo en sí, sino es toda su parafernalia, toda su artesanía, todas sus buenas formas, sus maneras y todo lo que implica el caballo peruano. Yo lo veo extraordinario el futuro del caballo peruano de paso. Primero porque yo no creo que en el mundo haya un caballo más cómodo que este.
He montado caballos pasofinos, he montado caballos árabes, andaluces y todo, y he estado involucrado en otras razas de caballos. Y la raza, la comodidad que tiene esta raza, la nobleza, la forma de andar, el compartir con cualquier persona, porque uno puede compartir con niños, con señoras mayores, con señores mayores, todo el mundo puede montar el caballo. Un día sol de Paiján del Perú, de Aníbal Vázquez Montoya, quien vio en ti una gran virtud. Puso en ti una esperanza que no pudo ver realizar. Ojalá este programa sirva para conocer y valorar todavía más este hermoso animal, el caballo peruano de paso. Nos vemos en la próxima.